es la pareja de bases de la Liga CB de más calidad, ¿no? Encima Fittipaldi ahora está en un momento de forma increíble y su generación claramente está pasando por ellos o por el poste bajo. Y bueno, vamos a tener que estar muy bien sobre la creación de sus bases. Y bueno, pero hay otras cosas de ejecución que también tenemos que estar bien, ¿no? Salin está en un momento de forma muy bueno, la introducción de Gamble creemos que va por buen camino y está asumiendo muchas cosas parecidas a las que tenía para ser Madini. Fran Guerra es un jugador claramente súper consolidado y con unas grandes capacidades. Bueno, tiene muchas cosas a que respetar. Pero a todo esto, lo que los hace más difíciles de defender Tenerife, el nuevo Tenerife sin ninguna duda, es la gran capacidad que tienen de en todos los espacios estar muy claros, con gente con muy buenos tiradores, para aprovechar esas situaciones que generan sus bases o sus postes bajos o su pick and roll para tirar y meter. Es el mejor equipo de spot-up de ACB de los últimos años. Claro, ahí es muy importante estar con ellos, bueno, defender lo mejor posible a los bases y a los jugadores de pintura, pero a la medida que podamos llegar a esos tiros, porque ellos son un equipo, insisto, muy limpio y muy claro en toda esta idea de juego y encuentran muy bien a sus tiradores. Muy bien. Aaron Danakan, que es un súper tirador de spot-up, evidentemente Salin, incluso Sergio Rodríguez, que está tirando muy bien. Bueno, son jugadores de máximo respeto desde estas situaciones de tiro con los pies en el suelo. Nuestra defensa está siendo correcta, el equipo está con buena mentalidad y en eso yo creo que estamos haciendo claramente pasos para ser sólidos en defensa. Y bueno, desde esa confianza es la que tenemos que construir nuestra solidez también para todo, también para atacar bien, aunque no entren los tiros. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo... Pues un rival bastante duro, con una plantilla de mucho presupuesto, que sí que ha entrado en una dinámica quizá un poco más regular incluso que nosotros, pero es un equipo muy físico, es un equipo con mucho talento individual y con jugadoras muy, muy fuertes. Sí, además es un equipo que ataca mejor que defiende, entonces bueno, hay que identificar esos puntos débiles que tienen en defensa y atacarlos, y identificar, por lo contrario, esos puntos fuertes que tienen en ataque y centrarnos en ellos para podernos ajustar lo mejor posible. Sí, siempre que ganas te da un pequeño subidón de motivación, de ilusión, de ganas de seguir, y eso no preocupa nunca. Cuando ganas simplemente hay que seguir haciendo el trabajo bien. El problema es cuando pierdes, que sí que necesitas reconducir ese subidón a rabia para ganar el próximo partido. Entonces, bueno, ahora estamos en ese momento de ganar, de disfrutar de la victoria, pero sin perder un poco la línea y la realidad de la competición, que es una competición dura y fuerte. No, sabemos que siempre que viajaremos fuera o siempre que juegas fuera de casa, una vez que haya vuelto el público, ya lo dije, cuando jugamos en el Príncipe Felipe tenemos que hacernos fuertes, tenemos nuestra afición y ahí hay que sacar los máximos partidos posibles. Los demás equipos, cuando juegan en su casa, pensarán lo mismo. Entonces, bueno, cuando juegas fuera, sabes que tienes que rendir un poquito más si quieres ganar. Y en las islas sabemos que es un viaje largo, es un viaje a lo que no estamos acostumbrados, a una hora que no estamos acostumbrados, entonces siempre es un poquito más complicado. Tienes ese hándicap que, bueno, la experiencia es un punto, conocer la liga es un punto y quizá nos hubiera gustado estar más conjuntadas como equipo, que se conocieran más entrenamientos entre ellas para llegar a este tipo de partidos, pero bueno, vienen así y habrá que estar fuertes físicamente para poder competir con ellas. Es salir un poquito semana a semana, partido a partido, y quieras o no, todo el mundo vemos la clasificación, entonces ni vernos arriba nos puede afectar para algo, ni vernos abajo nos puede afectar para algo negativo. Entonces, es lo que te digo, seguir manteniendo la realidad de la competición, la realidad de los partidos que son fuertes, y simplemente competir. Se podemos ganar, podemos perder, tenemos una filosofía de juego, esa la hay que respetar al rival, y sabemos que si hacemos las cosas bien, tenemos puntos a favor para ganar a prácticamente todos los rivales de la liga. Ahora, si no lo hacemos, nos pueden ganar también.
Desde niño el rojo es mi color. Vázquez Zaragoza, contigo estoy, lucharé a tu lado.